educación, nos permitió pensar cosas que tienen que ver con la TNUA, con movimientos juveniles, con la construcción de la identidad a través de la educación. Pero miren ustedes, bien brevemente, un asunto. Cuando surgió el judaísmo, hay diferentes formas de verlo, pero vamos a tomar la más tradicional. Hace 33 siglos, cuando aparecimos como un pueblo diferente, teníamos la Torá, que estaba en posesión de un grupo, que era el grupo de los sacerdotes y los levitas, quienes se encargaban de cuidarla, pero cada tribu tenía su copia de la Torá. ¿Saben por qué cada una de las tribus tenía? Porque no era propiedad del sacerdote. No era como, por ejemplo, con los católicos, que estaba en latín y a propósito, para que solamente los sacerdotes pudieran leerlo e interpretarlo. Estaba en el idioma del pueblo y cada tribu tenía su Torá. Y luego se hizo que en donde hubiera colectivos judíos tuvieran su Torá. ¿Y por qué la Torá? Porque era el libro sagrado, el libro que unía a todo el pueblo, y era lo que había en esa época, no había otra cosa. Era el libro para estudiar. Así que ya desde el inicio de nosotros como pueblo, ya estaba la idea de democratizar la educación. Y por eso mismo también, siguiendo con el relato tradicional, los padres enseñaban a los hijos. Y los padres tenían que aprender ellos para poder enseñar a sus hijos. Y entonces, en un párrafo famoso, lo conocen todos, el Shema Israel, donde dice que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, dice, hablarás de estas palabras de la Torá desde que te levantás hasta que te acostás, si estás en tu casa o si estás en el camino, y las contarás a tus hijos. Y no dice simplemente les enseñarás, sino usa una palabra que es enseñar de una manera intensa, profunda, habitual, que penetre el conocimiento y que se haga carne, que no sea simplemente palabras, no sea solamente teorías. Eso es lo que nos dice la Torá desde su mismo inicio. Hacer de la educación una base donde comparten padres con hijos, hijos con padres en donde estén. Por ejemplo, si alguien está ahora en el estadio esperando que empiece el partido, no están hablando del fútbol o si van a comer un chorizo. Están hablando de Torá. Se supone que es así. Y cuando Aviv está hablando de lo que hace con chicos que juegan al fútbol y tienen la aspiración de llegar a ser Luis Suárez o un exitoso Messi, les enseñan también la importancia de la educación. No solamente educar en cuestiones judías, porque probablemente el 0, nada por ciento de los chiquilines que están donde vos trabajás son judíos. Algún judío puede haber ahí perdido, pero la mayoría no lo son, no importa. Vos les enseñás la importancia de la educación. Y Aviv hizo hincapié en la educación, en aquello que es lo emocional, que sepan cómo reaccionar, cómo comportarse ante las adversidades de la vida. También lo enseña la Torá. Así que tenemos que nuestro pueblo, la educación es una parte sustancial de ella. Por eso quizás no es casualidad que cuando la semana pasada les puse un lugar del Talmud donde dice que hay algunas conductas que tienen beneficios en este mundo y beneficios en la eternidad, y que también esas conductas no tienen límite, más adelante, en un párrafo que no les puse, pero estaba más adelante, dice que el estudio de Torá equivale a todas ellas. ¿Cómo puede ser que el estudio de Torá equivalga a todas buenas acciones que uno puede imaginarse hacer? Por ejemplo, rescatar cautivos, por ejemplo, visitar enfermos, por ejemplo, consolar dolientes, un montón de cosas más. ¿Cómo puede ser que el mero estudio de la Torá equivalga a todas esas buenas acciones? Y una de las respuestas es, porque si no tenemos el conocimiento teórico, si no sabemos que existen todas esas cosas para hacer y cómo hacerlas, ¿cómo las vamos a hacer? No sabemos que hay gente que precisa que alguien vaya a visitarlos. Entonces no vamos a visitarlos. No sabemos que existe una mitzvah de liberar a los cautivos y de aportar económicamente o haciendo trámites o lo que sea para que los cautivos sean liberados. Y hoy es algo que parece mucho más real que hace 2 meses atrás, porque es una mitzvah que está escrita hace miles de años, cuando era normal que los grupos secuestraran gente, niños incluidos. Hoy parecía que era algo del pasado. Y sin embargo, gente primitiva que vive entre nosotros y que es apoyada por gente muy tecnológica, pero tan primitiva éticamente, siguen secuestrando niños y gente mayor también, y haciendo todo tipo de barbaridades. Por lo tanto, la educación es necesaria. Los viejos cuentitos que te contaba yo de una manera simpática y divertida, trayéndolos a la actualidad, justo ayer me contaban algunas alumnas mías también, que se acordaban de esas cosas, de los cuentos contados con manera alegre y poder actualizarlos. ¿Por qué? Porque es parte de la educación judía. Es conocer las cosas. Por eso el estudio de la Torá equivale a todas las otras, porque podemos aprenderlas, conocerlas y quererlas. Si los educandos que tiene Aviv
y va a tener más, y esperemos que con mucho éxito, y llegue al Barcelona también, y le paguen millones de dólares por año por hacer esto, y después me mande el diezmo como corresponde. Si todos sus educandos aprenden gracias a Aviv, que si te echan del partido no tenés que morder la oreja del italiano, o si te va mal en la vida no tenés que ir insultando, o si perdiste unas elecciones no tenés que decir te vamos a quemar el gobierno al otro día. Si aprenden todo eso, lo aprenden porque esa es en realidad la finalidad de la educación. No es tener títulos colgados en las paredes, sino poder tener una vida mucho más correcta, mucho más auténtica. Por eso lo que hace Aviv con los jugadores de fútbol, quizás el día de mañana hace un proyecto con Benjamín, vaya uno a saber, para que de esta comunidad alumbremos a otros lugares, no solo para jugadores de fútbol, que también está muy bien. ¿Quién te dice que alguien se dé cuenta que la educación sí es una de las cosas que forman la identidad judía? ¿Qué le pedían los padres a los niños cuando venían del Shtetl a vivir a Uruguay? ¿Qué les pedían? Que sean boinas judíos. Pero aparte, ¿qué otra cosa les pedían? Que estudien. ¿O no? Porque ellos por ahí no tenían la oportunidad de trabajar, pero decían, anda, de trabajar no, de estudiar. Le decían, anda y estudia. ¿Y cuántos vinieron acá y trabajaban vendiendo caramelos en la puerta? Trabajaban vendiendo caramelos en la puerta de un cine o adentro, y los hijos pudieron estudiar y recibirse o tener una empresa o lo que sea, y los nietos tener su título. Lo que ellos no pudieron, pero impulsaron a los hijos que lo hicieran. Y no solamente el estudio de la Torá, porque también en nuestra tradición dice lo siguiente: si un padre o madre, no importa, vamos a hablar solo de padre, no le enseña a su hijo una profesión, una manera digna de ganar su sustento, lo está enseñando a ser un ladrón o un criminal. Eso lo dice nuestra tradición hace miles de años. No se esperaba que alguien se sentara a estudiar Torá 24/7. ¿Qué se esperaba? Que estudie Torá, pero que estudie también una profesión o tenga un oficio o sepa hacer algo en la vida práctico para con eso tener su sueldo, su sustento. Y eso es parte del judaísmo también, aprender cosas para la vida. En un mundo donde la mayoría eran analfabetas, los judíos eran alfabetizados. En un mundo donde hasta los propios reyes y sus séquitos dependían de sacerdotes y escribas para leer y escribir, los judíos, hasta el más humilde y más simple, sabía leer y escribir, y se contaban sus relatos. Por lo tanto, lo que Aviv hace, aunque él quizás no lo sepa y le agradece la Tnuá, es seguir el camino que hicieron nuestros ancestros, todos ellos, de valorar la educación en todos los aspectos de la vida, tanto para lo práctico como para lo teórico, como para lo espiritual, para el más allá, etc. Y es uno de los valores fundamentales de la construcción de la identidad judía. La semana pasada hablamos de visitar enfermos como parte de acciones positivas que ayudan al prójimo, pero no podemos dejar de lado la educación. Y por eso mismo también, dijo Aviv, en Uruguay, especialmente en Montevideo, quizás también en Punta del Este, ahora que hay una comunidad un poco más organizada que antes, tenemos todas estas opciones para los chiquilines, que es escuela judía, desde que son chiquitos hasta que llegan al liceo, hasta la universidad. Tenemos las Tnuot, bueno, y tenemos también comunidades que la gente, por algún motivo, deja de participar. Entonces estaría bueno que se comenzara uno a tomar en cuenta eso y empezar a activar también un poco más también en las cosas judías. Si es posible, sería genial, pero ¿cómo qué? Como un compromiso con uno mismo, como parte de la propia construcción de la identidad judía. Y no hay que esperar que el perro venga a mordernos para acordarse que somos familia, sino tener al perro atado y nosotros seguir siendo familia. ¿No, verdad? Porque muy bonito lo que dijiste, que se están organizando y colectas y etcétera, pero hubo que esperar a que el perro muerda. ¿De verdad? Entonces, y la familia no estaba unida antes. Entonces, tratar de que la familia esté unida, que estudien juntos y que podamos construir nuestra identidad judía en paz entre nosotros y en lo posible en paz con los otros, a los perros tenerlos atados, y si son amorosos, como mi perra, que coman con nosotros en la mesa. Pero si no, tenerlos donde corresponde, en un lugar que no hagan daño ni a ellos ni a nadie. Y eso es parte de la educación judía también, porque dice nuestra tradición, aquel que es misericordioso con el malvado, termina siendo malvado con el inocente. Y eso es parte de la educación, saber qué son de verdad la justicia, saber qué es de verdad la misericordia, cuándo poder reaccionar, cuándo no, y qué responderle a los herejes y a los malignos. Así que, Aviv, estás haciendo un gran trabajo.